vivo, bienvenidos una vez más a mi Facebook Live de cada semana que comparto desde mi página en facebook.com/minuevadieta. Yo soy Mari Carmen Grisolia de minuevadieta.com y en el Facebook Live de hoy vamos a hablar de un tema en el que estuve encuestando a la gente que está en mi grupo de suscriptores en Facebook, mi grupo privado. Y que bueno, que les interesa mucho saber, y es cómo cocinar, cómo preparar, cómo cocinar, de qué manera cocinar los alimentos para que nos ayuden a perder peso, para que nos ayuden a quemar grasa y a adelgazar, evidentemente siempre de manera saludable. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco sobre eso y les voy a decir como las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de preparar sus comidas, ya sea que son comidas que comen en casa, ya sea que son comidas que preparan para llevar y que además sean comidas que sean aptas para toda la familia, porque es lo que nos interesa, tener una forma de alimentarnos que sea natural y que a la vez nos ayude a bajar de peso de manera saludable y sencilla, sin hacer dieta y sin pasar hambre. Antes de comenzar les quiero recordar que esta semana, a partir de esta semana, está en inscripciones mi nuevo programa, mi nuevo curso, un video curso que se llama Pierde peso con el plato perfecto, el video curso del plato perfecto, y que lo pueden ver en platoperfecto.com. y de hecho lo que les voy a enseñar hoy es en parte algunos de los temas que trabajo en ese curso, que bueno, pueden ir allá a mirar de qué se trata y ya les hablaré un poquito más sobre eso y por qué es importante saber de qué manera preparar los alimentos, cómo combinarlos, con qué frecuencias y en qué cantidades comer cada uno de ellos, y por supuesto saber identificar qué es lo que traen cada uno de los distintos ingredientes que solemos consumir para ayudarnos a perder peso sin necesidad de hacer dieta y sin necesidad de depender de un menú de dieta que nos diga todos los días qué comer y que no podamos ni siquiera modificar porque no tenemos ni idea. Entonces justamente lo que vamos a hablar hoy es para ayudarles a que aprendan un poquito más sobre esto y lo puedan implementar en su propia casa sin mayor inconveniente. Hola Olga, buenos días, gracias por estar allí mirando y bueno, gracias a los que están, quien quiera puede saludar porque así cuando ustedes saludan yo los veo que están allí. Por supuesto, por favor pueden compartir el video, la transmisión para que otras personas puedan ver, así que bueno, vamos a entrar en el tema. Si tienen preguntas sobre este tema me las pueden dejar, que yo las voy viendo y las voy respondiendo, y si no, pues después me las dejan y las respondo después. Lo primero que les quiero decir sobre esto de cómo combinar los alimentos es una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de quienes buscan perder peso o quemar la grasa en exceso sin necesidad de hacer la dieta, y es que tienen que saber que mientras demos al cuerpo los nutrientes que el cuerpo necesita, en esa misma medida el cuerpo va a ser capaz de deshacerse de la grasa. Las dietas no funcionan y muchas otras cosas extremas que hacemos no funcionan, comer menos no funciona y tener dietas que quitan ciertos tipos de alimentos no funcionan porque le estamos privando a nuestro cuerpo de los nutrientes que él necesita. Cuando el cuerpo tiene todos los nutrientes que él necesita, se reequilibra de manera natural y restaura su capacidad propia para la quema de grasa. Porque a nuestro cuerpo no le gusta tener esos kilos de más, a él no le gusta. Cuando tenemos kilos de más o grasa en exceso es porque no estamos dándole al cuerpo lo que él realmente necesita, no le estamos dando los nutrientes que él requiere para poder equilibrarse, para poder funcionar a la perfección y en ese punto deshacerse de la grasa de más. Entonces esto es lo que tenemos que pensar. Cuando hablamos de combinar o de cocinar los alimentos de cierta manera, básicamente hablamos de qué manera podemos maximizar la cantidad de nutrientes que le damos a nuestro organismo de una manera en que esos nutrientes puedan ingresar al cuerpo, que los podamos digerir, que los podamos utilizar bien y que estén en las cantidades y en las proporciones correctas para que entonces el cuerpo tenga este proceso de reequilibrio del que estoy hablando. Ahorita no vamos a hablar de todo eso porque es mucho, justamente lo que trato en el curso, en el platoperfecto.com, pero sí les voy a hablar sobre las formas de cocción, porque mucha gente cree que tienen que cocinar las cosas únicamente a la plancha, o únicamente al vapor o sin grasa para perder peso, y están totalmente equivocados, nada más alejado de la realidad, no tienen nada que ver con eso, y ya les voy a decir cuál es la verdad. Entonces, en mente tenemos darle al cuerpo los nutrientes que necesita. Los nutrientes indispensables para nuestro cuerpo se van a encontrar en dos tipos de alimentos, en las proteínas y en las grasas. Los carbohidratos no son nutrientes indispensables para nuestro cuerpo.
pero sí lo son las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes que conseguimos en muchas verduras, en muchos vegetales, ¿ok? Entonces a mí me gusta siempre hablar de las proteínas, de las grasas y de los vegetales. Y los carbohidratos, ya los toqué ese tema en el Facebook Live de la semana pasada. Ahora cuando terminen acá lo pueden ir a ver quienes no lo hayan visto. En la parte de videos, en la página de facebook.com/MiNuevaDieta, si quieren saber un poquito más sobre las porciones de carbohidratos. Sí vamos a hablar hoy un poquito de cómo cocinar los carbohidratos porque hay un tema importante. Pero bueno, empecemos por lo primero que son las proteínas. En la parte de cocinar las proteínas, tenemos que tener en cuenta que en su mayoría la proteína debe estar bien cocida porque es de esa manera como la digerimos mejor. Por ejemplo, los huevos, la proteína del huevo, si está medio crudo, no se absorbe completamente. Y así ocurre con muchas proteínas en la proteína animal. Entonces, la proteína que esté cocida, pero no excesivamente cocida, ¿sí? Porque excesivamente cocida ya no la digerimos bien. O sea, la proteína tiene que estar cocida en buen punto. Eso con respecto a las proteínas. Ahorita vamos a hablar de los otros y luego vamos a hablar de los modos de cocción en particular. Con respecto a las proteínas, cuando las hagan en guiso, por ejemplo, es importante que consuman la salsa de ese guiso. Saber que cuando cocinamos la proteína en agua, en un guiso, agua con verduras, con otra cosa, muchas de las vitaminas y los minerales de esa proteína van a pasar al agua, ¿ok? Entonces es importante que esa agua la recojamos, ya sea que lo consumimos directamente con la proteína o que lo guardamos para utilizar después. Nunca boten el agua con la que se cocina la comida, o en general traten de no botarla, traten de hacerlo de una manera que puedan recuperar esa agua e incorporarla a otros platos o a otras preparaciones, porque cuando cocinamos algo en agua, se van allí muchas de las vitaminas y de los minerales, ¿okay? Entonces eso es un punto con eso. Otro punto, pasamos a las verduras. Las verduras de preferencia es comerlas crudas. Va mucho mejor la verdura cruda que las verduras cocidas, las verduras, los vegetales en general. ¿Por qué? Porque los vegetales son los que nos van a dar la mayor cantidad de las vitaminas que requiere el cuerpo en el día a día. Hola Esther, bienvenida, qué chévere que estás. Entonces, esas vitaminas de las verduras, muchas de esas vitaminas son sensibles a la alta temperatura. Cuando cocinamos las verduras, si las cocinamos a muy alta temperatura, si las cocinamos por mucho tiempo, se destruyen esas vitaminas, ¿ok? Se destruyen. Entonces, preferible las verduras crudas para aprovechar al máximo esas vitaminas. Si las vamos a cocinar, las cocinamos de manera rápida o a baja temperatura. Y si las cocinamos en agua, hervidas, es muy importante que utilicemos el agua. O las cocinamos con la menor cantidad de agua posible, porque si no pasa, como les dije hace rato, las vitaminas y los minerales se van al agua. Y si los botamos, nos quedamos con una verdura que casi no tiene vitaminas, que casi no tiene minerales. Y siendo así, no nos va a ayudar a perder peso porque no nos está nutriendo lo suficiente. Roberta, saludos a ti, qué chévere que estás también. Gracias por estar y gracias a todos los que están mirando. Vamos con los carbohidratos. ¿Cómo cocinar los carbohidratos para ayudarnos a perder peso? Bueno, la mejor manera es cocinarlos al dente, ¿sí? Es decir, que el carbohidrato no esté demasiado cocido, ¿ok? Esto va para el arroz, va para la pasta, perdón, y va para, en general, los otros tipos de carbohidratos que consumimos, ¿ok? Que no esté demasiado cocido, que no esté demasiado procesado, que no se deshaga, ¿ok? ¿Por qué? Porque mientras más cocido está el carbohidrato, mayor es su índice glicémico. Y cuando el índice glicémico de un alimento es muy alto, sube mucho los niveles de sangre cuando lo consumimos, los niveles de azúcar en la sangre cuando lo consumimos. Y al subir los niveles de azúcar en la sangre, sube la insulina. Y eso hace que almacenemos grasa. Y luego además cuando la insulina sube de golpe, baja también de golpe. Y cuando baja de golpe nos vuelve a dar hambre, nos dan ganas de comer azúcar, nos dan antojos. ¿Ok? Esto por supuesto está muy resumido lo que le estoy diciendo. Hola ternurita, saludos, buenos días a ti. Entonces, quiero que lo amplíen en un artículo que publiqué en mi blog la semana pasada en minuevadieta.com y que les explico sobre esto, específicamente sobre la carga glicémica o la carga glucémica de los alimentos, en donde explico con mucho más detalle esto del índice glucémico, de las subidas de azúcar, etcétera, y les cuento cómo mantenerlo a raya. No me da tiempo a explicarlo acá, pero lo pueden ver allí. Y es mi episodio más reciente de MN Radio,
Entonces lo tienen específicamente en minuevadieta.com/radio, allí lo van a tener, donde explico más en detalle esto. Pero en todo caso, los carbohidratos en general cocidos al dente, ¿ok? No demasiados cocidos, evitar los carbohidratos que están en harinas, evitarlos cuando están muy molidos, evitar los purés, por ejemplo, de la papa o la patata, es mejor cuando está entera. Otra forma en que pueden completar también esta información es con mi lista de videos de 30 nuevos alimentos saludables en 30 días que consiguen en mi canal de YouTube, en youtube.com/minuevadieta, donde ahí les cuento cómo comer la papa o la patata, cómo comer el arroz, un truco para hacer que el arroz disminuya sus calorías, y les hablo del almidón resistente, que es otro tema del cual también podría hablar muchísimo acá, pero que no me da tiempo, y que es con respecto a los carbohidratos. Entonces, retener en este concepto la forma de cocción de los carbohidratos, que sea al dente para que tenga el índice glicémico más bajo. Si pueden mantener las versiones integrales o con la piel, mucho mejor, porque tienen más fibra y eso también les baja el índice glicémico. Y que entonces busquen en mi canal de YouTube y en el blog más información sobre el índice glicémico, sobre la carga glicémica y sobre el almidón resistente. Estos son como los tips para que vayan a buscar allí. Ahora, lo último, las grasas, y ahorita les digo unas formas de cocción en particular. Las grasas, lo mejor con las grasas es agregarlas crudas, no agregarlas en la cocción, sino agregarlas crudas. Yo igual utilizo grasas para cocinar, y después les voy a publicar en el blog un artículo sobre las grasas más recomendadas para cocinar, ¿ok? Yo sobre todo utilizo aceite de coco y aceite de oliva extra virgen. Esos son los aceites que yo uso en casa. Cocino con ambos. Pero el aceite de oliva lo prefiero para agregarlo a mis ensaladas o agregarlo a las verduras. Entonces, cuando ustedes hacen unas verduras, antes de comerlas, al momento de servir en el plato, les ponen un poquito de aceite de oliva extra virgen de preferencia. El aceite y las grasas en general ayudan a que absorbamos mejor muchas de las vitaminas de las verduras, que si no tenemos la grasa no las vamos a absorber. Entonces es muy mala idea comer sin grasa, es muy mala idea comerse todo a la plancha sin grasa y no utilizar grasas en la comida. Entonces, he visto muchos platos de gente supuestamente saludable en Instagram, por ejemplo, que ponen sus platos de comida y solamente tienen la proteína y la verdura sin una gota de grasa, o tienen la proteína y el carbohidrato sin grasa. Así no sirve. Así no sirve. La grasa es un nutriente indispensable para que podamos quemar grasa. Si comemos bajo en grasa, no vamos a quemar grasa. La única manera de perder peso comiendo bajo en grasa es disminuir muchísimo las cantidades, comer poquito, una dieta hipocalórica normal, que probablemente ustedes ya han probado y que no da buenos resultados a largo plazo. Se pierde peso en el momento porque están comiendo menos, pero no es la que les va a dar la mejor salud ni tampoco es la que les va a ayudar a mantener. Y en todo caso, yo estoy aquí hablándoles de cómo pueden hacer para perder peso sin hacer dieta. Una de las cosas entonces es que coman grasas. Las grasas son muy importantes. Se traten de agregar grasas a todas sus comidas para que puedan absorber bien todos los nutrientes que están ahí, todas las vitaminas que de otra manera no se absorberían. Y además las grasas ayudan a que nos quedemos saciados más rápidamente. La comida nos deja más satisfechos con menor cantidad de comida. Nos ayuda a permanecer sin hambre por más tiempo, nos quedamos saciados más tiempo porque la digestión es más lenta y por lo tanto entonces no nos da hambre a la hora o a las 2 horas, que sí pasa cuando comemos sin grasa. Y además nos da los bloquecitos para que construyamos varias de las hormonas que nuestro cuerpo necesita para poder quemar las grasas que tenemos almacenadas. Entonces es muy, muy importante consumir grasa, y la recomendación para su preparación es agregarlas a todas las comidas, de preferencia crudas, ya sea el chorrito de aceite de las verduras o ya sea un pedazo de aguacate, una yema de huevo, etc. ¿Okay? Todo esto va a ayudar a absorber mejor las vitaminas de las verduras, que como ya les dije anteriormente, cocinémoslas poco o comámoslas crudas para que todas esas vitaminas estén intactas y sobre todo que no se hayan ido escurridas hacia el agua, que luego van a tirar el agua y se van allí todas las verduras, todas las vitaminas y los minerales. Carmen, hola, ¿cómo estás? Saludos de la universidad, dice, hola, feliz tarde por allí. ¿Qué otras cositas? Entonces, con respecto a los modos de cocción en particular, ¿qué es lo recomendado? Si les gusta comer a la plancha, coman a la plancha, no hay ningún problema, pero agreguen grasa en otro lado, ¿sí? La grasa es importante. Traten de no mezclar mucho grasa con carbohidrato, no es una buena mezcla. Esto lo explico sobre todo en mi videocurso en platoperfecto.com. Pero en general les digo, la mezcla de grasa con carbohidrato no es recomendable si quieren perder peso. Así que cuando tengan un plato que sea rico en grasa, le bajan al carbohidrato y viceversa.
el vapor es una excelente forma de cocción porque no tiene esto de que cuando si cozo hervido, por ejemplo, voy a cocinar algo que está hervido, las verduras hervidas o algo así, como les digo, se va mucho hacia el agua. Si no utilizo el agua, pierdo. En cambio, cuando cocino al vapor, se mantiene todo adentro, nada se disuelve hacia el agua. Entonces mantengo todas las vitaminas y los minerales. Es una de las formas de cocción más recomendadas por esa razón. Pero igual después le agregan el aceite, por favor. Cuando se sirvan sus verduras al vapor o hayan hecho su proteína al vapor, yo por lo menos cocino mucho pescado al vapor, justo antes de servir, cuando sirvo en el plato antes de comer, su chorrito de aceite. Porque es importante que tengan su grasa. Formas de cocción a evitar, sobre todo a evitar las frituras, ¿sí? Los deep fried. Eso es evitar, porque además usualmente se hacen con carbohidratos, la mezcla de carbohidratos y grasa es mala. Los aceites se calientan por muy altas temperaturas por mucho tiempo, usualmente se utilizan aceites que no son buenos, o sea que por ahí tenemos mal. Traten de evitar la fritura. Si van a hacer en casa frituras que no sea deep fried y que utilicen un aceite de oliva bueno o un aceite de coco y pueden tener una especie de fritura, ¿ok? Pero rebozados y esas cosas no. Eso les hacen engordar. Esta mezcla de carbohidrato con grasa no es buena. O sea, evitar la fritura. Sofrito sí. El sofrito o el salteado es perfecto. Perfecto para las verduras, perfecto para la proteína. Se hace rápido, le ayuda a dar un buen sabor, conserva y sella bien los jugos y sella bien las vitaminas y los minerales. Así que el salteado es perfecto. Las frituras ya no tanto. También, como les decía, traten de evitar hervir las verduras en mucha agua. Si van a cocinar en agua, que sea poca cantidad de agua, la mínima posible, y de preferencia consumir esa agua o esos líquidos en la misma comida o en comidas posteriores, pero no tirarlo porque allí se quedan muchos nutrientes. Evitar, sobre todo, quemar las cosas, ¿ok? Yo soy experta quemando la comida, porque me pongo a hacer varias cosas al mismo tiempo, pero sí que evitar. La comida quemada es muy peligrosa, produce ciertos compuestos que son cancerígenos, ¿ok? Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las aminas policíclicas, los productos de glicación, son todos productos que hay que evitar. Entonces, por ejemplo, el pan muy tostado, que es así muy tostado negrito, eso es malo. La proteína, la carne, por ejemplo, la carne a la parrilla que tiene quemadito, eso es malo. ¿Okay? Entonces vamos a evitar. Los quemados son muy peligrosos, son muy malos para la salud, eso hay que evitarlo. María Antonia pregunta si el salteado con qué aceite de oliva de coco, con cualquiera. María Antonia, yo lo hago con cualquiera de los dos, a veces los mezclo, a veces incluso con mantequilla. Mantequilla es otro aceite que se puede utilizar para cocinar y está perfecto, es completamente saludable. Por último, evitemos la cocción a altas temperaturas por mucho tiempo. Por eso es que lo del deep fry, las freidoras estas, son malísimas, porque calientan mucho el aceite y usualmente necesitamos que la comida esté inmersa por 20 minutos, 15 minutos. Es demasiado tiempo. O sea, el salteado está muy bien porque sí, lo tenemos a alta temperatura, pero es algo rápido, es un modo de cocción rápida. Si no, que la verdura quede crocante, es lo mejor. Si vamos a hacer un salteado por más tiempo, realmente ya no es salteado, ya es a una temperatura menor y una cocción un poquito más, es más bien un guiso, ¿ok? Entonces, siempre tomar en cuenta esta proporción. Si la temperatura de cocción va a ser muy alta, debo tener un tiempo de cocción pequeño. Si la temperatura de cocción es más baja, puedo alargar el tiempo de cocción. Si cocino en el horno, por ejemplo, trato de hacerlo a menor temperatura por más tiempo. No utilicen los hornos demasiado calientes por mucho tiempo. No solamente se pierden casi todos los nutrientes de los alimentos, se pierden todas las vitaminas y todo eso, sino que se empiezan a degradar las proteínas, se empiezan a degradar los carbohidratos y pueden empezar a producir estos compuestos que, como les digo, son cancerígenos. Entonces, bueno, resumen es mucha información sé que les di. Les invito a que la complementen, como les decía, en el blog, en minuevadieta.com, que por cierto, si no se han suscrito, van allá, se suscriben con su correo electrónico y ahí mismo tienen acceso a todos los posts, tienen acceso a mis correos semanales que les mando cada semana con más informaciones complementarias, con todo lo que voy publicando, y además les doy acceso a mi grupo privado de Facebook donde están todos mis suscriptores, de donde siempre les estoy compartiendo cosas, les estoy haciendo preguntas, respondiendo a las preguntas, etc. Siempre tratando de compartir mucho y sobre todo de tener su opinión sobre lo que comparto para saber qué es lo que más necesitan, para saber qué es lo que les es más útil. Si les gustó el video, por favor síganme mandando esos likes y esos me gusta que sé que están viendo por ahí, que me salen. A mí me salen, a ustedes no les salen, pero yo veo que me los están mandando y se los agradezco mucho. Si tienen preguntas adicionales sobre este tema, las pueden dejar también. Y recuerden ir a platoperfecto.com
en donde les muestro, les hablo un poco más sobre estas combinaciones de alimentos, cuáles son las mejores combinaciones, qué es lo mejor que pueden hacer para ayudarse a preparar en casa las comidas que más les gustan o los ingredientes que más les gustan, que sean comidas que les ayuden a perder peso combinando correctamente, en las proporciones correctas, en las cantidades correctas, en la frecuencia correcta, para que siempre sepan lo que comer. No tengan que comer de manera diferente al resto de la familia porque lo que les enseño es saludable y todo el mundo lo puede aplicar. Y sobre todo también sepan cómo comer cuando salen y tienen que comer en la calle o fuera de casa para todas sus comidas. Así que bueno, mil gracias de nuevo por esos likes, esos corazones. Los espero en minuevadieta.com y nos vemos acá la próxima semana en el próximo Facebook Live. Ya les estaré avisando la hora, en principio va a ser esta misma hora y el tema. Muchas gracias por todo, nos vemos prontito. Chao.